Aquí comienza Consultorio Jurídico Radiofónico. Un programa realizado por Voces Viajeras y Oriente Estéreo y el apoyo de Fede Medios y Conectando Caminos por los Derechos de USAID. Conéctese con Voces Viajeras por caminos libres de violencia. Nos acompañan la doctora Diana González, profesional en Derecho del Consultorio Jurídico de la Universidad ICESI, y Marina Quintana, migrante venezolana, quien tiene una consulta para la doctora. Llegué a Colombia hace 4 años. Entré de manera irregular junto a mi esposo y mis 2 hijos. Mi hija mayor tiene una discapacidad cognitiva y motora. Los funcionarios de Migración Colombia nos pidieron toda la documentación. Para ese momento mostré cédula, partida de nacimiento de los niños y el informe médico del neurólogo. Mi hija necesitaba ser atendida por médicos especialistas, pero por no contar con pasaporte y el documento que en ese tiempo estaban otorgando, el PEP, no la atendían, sino por medicina general y control y desarrollo. Una persona me sugirió hacer una solicitud de refugio en la Cancillería, donde nos entregaron un salvoconducto SC2 para permanecer de manera regular en el país, pero con dicho documento solo podíamos acceder al sistema de salud, SISBEN y EPS subsidiada. No fue fácil obtener este documento, se demoró un poco, pero pienso que fue por la pandemia que nos agarró de sorpresa. Comencé a realizar diligencias para que mi hija estudiara en un colegio especializado en su condición. Los médicos especialistas la atendieron, le ordenaron las terapias que necesita y mucho más. También hice todo para solicitar el certificado de discapacidad, pero el sistema que ellos manejan no registraba el salvoconducto. Cuando inició el registro RUM para el otorgamiento del PPT, realicé paso a paso y presenté todos los documentos que exigían. Cabe destacar que realizamos el registro biométrico en el mes de septiembre, es decir, fuimos de los primeros en realizarlos. A la fecha hemos realizado 3 biométricos y aún mi documento no aparece impreso. Mis hijos ya tienen el documento, así pude actualizar los documentos que me exigían en el colegio y la EPS. Sin embargo, no sé qué debo hacer ni a dónde ir para solicitar el certificado de discapacidad. Y en cuanto a mí, cuento con el certificado que valida que mi documento, el PPT, está en trámite, pero a donde quiera que voy me exigen el PPT en físico. Con dicho documento podría realizar registro RU, abrir una cuenta bancaria, acceder a capacitaciones que realizan algunas entidades como el SENA o trabajar de manera formal. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la solución de mi planteamiento? A esta inquietud, la doctora Diana González responde. Hola, muy buenos días. Bueno, en este caso tenemos varias inquietudes y varias aristas frente al caso. Estamos hablando de un tema de regularización, pero a la vez estamos hablando sobre la salud de una menor. Entonces, creo necesario que podemos partir este caso en esos 2 ámbitos. Entonces, primero, frente a la regularización, pues vemos que hay una barrera súper gigante en temas de PPT, en el sentido de que Migración Colombia le está diciendo sobre todo a los migrantes venezolanos de que realicen 1, 2, incluso 3, y hemos tenido casos hasta de 4 o 5 biométricos, los cuales obviamente afectan el acceso de derechos para esta población que precisamente están huyendo de su país buscando unas mejores condiciones de vida y que cuando llegan a Colombia encuentran esta gran barrera. Eso por ese lado. Bueno, frente al tema del biométrico y que en este momento tu PPT está en este momento como en proceso, pasan 2 cosas. Lo primero, cuando está en proceso y ya se ha realizado hasta 1 o 2 biométricos en adelante o ha pasado más de los 90 días legales para el tiempo que tiene Migración Colombia para poder determinar la aprobación de este documento, se puede interponer una acción de tutela. ¿Qué es una acción de tutela? Es un mecanismo judicial que nos da la Constitución política en el cual cualquier persona, sin importar su nacionalidad, sexo, condición política, condición de LGTBQ+, puede acceder, no importa su condición. Se le dice a través de un documento y solicitarle al juez constitucional que hay una vulneración de derechos y que sea él que determine esta vulnerabilidad
vulnerabilidad y que lo resarza. Entonces, en ese sentido, es solicitarle al juez constitucional que Migración Colombia ha incumplido con sus deberes legales, toda vez pues que ha incumplido con el término legal de los 90 días o incluso imponiendo una barrera a la persona diciéndole que vaya a realizar más de un biométrico. Eso por ese lado. Ahora bien, frente al tema de la certificación y la constancia, acá hay dos cosas que tenemos que tratar. Lo primero es que en diciembre de 2022, Migración Colombia sacó la resolución 4278-2022, en el cual determina que se puede expedir una certificación en el cual la persona, mientras el estado de PPT le aparece en proceso, con esta certificación puede acceder a cualquier derecho y a cualquier actividad lícita dentro del territorio colombiano. Pero ¿qué ha pasado con esta certificación? Y es que hemos tenido muchas barreras en el sentido de que por desconocimiento de las autoridades públicas o incluso las privadas no se está ejecutando. Esto quiere decir que las personas cuando van a solicitar ya sea una cuenta bancaria o que van a Claro, Movistar solicitando un servicio público, pues no les sirve esta certificación porque no la conocen. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? También a través de una acción de tutela solicitarle al juez que se cumpla este deber que ha hecho Migración Colombia y que por favor ya sea la autoridad a la que se asiste, ya sea, no sé, de pronto Claro, Movistar, las entidades bancarias, por ejemplo en la ciudad de Cali con Emcali, que uno quiere acceder a estos servicios y que no se han podido acceder por este desconocimiento. Entonces, en este caso se puede acceder a esta acción de tutela. En cuanto al tema de salud de la menor, esto es lo que responde la profesional en derecho. Ahora bien, frente al tema de la discapacidad, bueno, frente al certificado, como la niña en este momento ya tiene el PPT y que ya puede acceder a cualquier derecho y ya está afiliada al sistema de salud, se debe solicitar una cita en una IPS a través de sus EPS para poder determinar la condición de discapacidad que tiene. A través de una misma cita se hace un perfil completo sobre la discapacidad y en esa misma cita se le da una clasificación según los estándares internacionales y eso los podemos encontrar en la resolución 113 de 2020. Ya con esto ya determina como tal el médico si la persona es una persona con discapacidad o no. En caso de que la persona no esté de acuerdo con el concepto médico, se puede hacer un derecho de petición dando las razones a la EPS de por qué no está de acuerdo con estas razones, y si de pronto la EPS no dé una respuesta, no es satisfactorio con sus razones, se puede solicitar un criterio externo a otro médico, y entonces ya con estos criterios externos, si está de acuerdo, se puede solicitar ya la discapacidad a la EPS, y en caso de que la EPS se vuelva a negar, se puede volver a interponer otra acción de tutela. Como ya la menor está regulada por el PPT y es un documento de identificación, ya cualquier autoridad pública, incluyendo las EPS, deben como tal aceptarlo. Entonces, en este caso, cuando se tenga una barrera por no aceptación por ese documento, porque desconocen del PPT, desconocen el salvoconducto incluso, porque el salvoconducto es un documento de identificación también en el cual además a la persona le permite estar dentro del Estado colombiano y ejercer cualquier actividad lícita, pues obviamente no trabajar es la única condición frente al salvoconducto. Digamos, todo lo que son las EPS deben aceptar estos dos documentos, y más cuando estamos hablando de un menor de edad que es un sujeto de especial protección, y cuando me refiero a esto es que como son niños, niñas o adolescentes pues que están en una condición de vulnerabilidad, y más cuando estamos hablando con una condición de salud, pues digamos que es vulnerable, y aparte con es una persona con discapacidad, aún más se deben proteger. Entonces, en este caso, lo mismo que he dicho, pues el mecanismo más efectivo sería la acción de tutela. En cuanto a la consultoría jurídica gratuita que ofrece la Universidad ICESI, ¿cuáles son los casos que la comunidad puede consultar? Bueno, en este caso el consultorio jurídico es regulado por la ley, y la ley nos dice que toda universidad de educación superior en derecho o cualquier facultad en derecho debe tener un consultorio, y estos consultorios deben prestar su asesoría totalmente gratuita. Entonces, en estos casos, por ejemplo, para las personas migrantes que van con muchas dudas de salud, todas pueden ser atendidas. También atendemos en todas las áreas del derecho, en derecho público, lo que converge a todo el tema de derecho, salud, educación, personas con discapacidad. También atendemos en
el área laboral, civil, comercial y penal. Estas son las áreas en las que trabajamos. Obviamente la ley también nos otorga unas cuantías en las cuales no pueden superar los 50 salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, que llega una persona que debe cierta plata, pero pues si sobrepasa esos 50 salarios mínimos, pues ya perdemos competencia total. También en las partes, en el ámbito penal, manejamos todo de forma gratuita, excepto ya cuando son delitos, gravosos, ya lo que estamos hablando de homicidio, estafa, todo esto, pues no lo podríamos llevar, pero sí prestamos la asesoría legal para todo lo que son delitos querellables. Sin embargo, en los procesos que de pronto por ley no podamos llevar, les prestamos la asesoría legal a través de un concepto jurídico en el cual obviamente no se puede hacer como tal la representación y defensa de la persona, pero sí lo asesoramos a dónde debe acudir y cuál es el procedimiento. Muchas gracias, doctora Diana. Quedé muy satisfecha con la información suministrada. Seguiré todas sus recomendaciones. De esta manera nos despedimos hasta una nueva sesión de Consultorio Jurídico Radiofónico. Esta es una producción de Voces Viajeras y Oriente Estéreo y el apoyo de Fede Medios y Conectando Caminos por los Derechos de USAID. Su contenido no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. Comuníquese con nosotros a través de la línea 302-723-0469 para seguir promoviendo este espacio en la comunidad.